Bueno, aquí estamos, aquí seguimos, aquí nuestra vida está para ti. Nuestro corazón está para ti, nuestra mente está para ti. Qué bueno que tú le puedas decir eso al Señor. Y en esta mañana queremos darle también unos anuncios que nosotros hemos, para que usted se informe durante lo que se va a hacer durante estos días y lo que se ha estado haciendo. Entonces, para que puedan ver los anuncios. Qué bendición, ahí como estamos, siempre tenemos la oportunidad. Mire, toda la semana nosotros tenemos algo que hacer. Si usted no se conecta y si usted no entra, no es porque Dios no le ama o Dios no le quiere, es porque usted no hace el esfuerzo de entrar en el proceso con Dios. Entonces tenemos esos espacios, ese tiempo donde nosotros de verdad por toda parte estamos, hasta con devocionales, con de todo, toda la semana, o sea que tiene de a dónde agarrar todos los días. Qué bendición es esa, de verdad que le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno en este tiempo con cada uno de nosotros. Quiero también en esta mañana darle gloria a Dios por las personas que siempre están allí presentes. Les bendigo con todo mi corazón, de verdad les bendigo, que siempre su corazón, sus vidas, mire, nosotros cuando las personas ofrendan, cuando las personas diezman, son personas que, escúchelo bien, las ofrendas, los diezmos, es el trabajo, el fruto del trabajo, es el tiempo, es todo, es sacrificial, es prácticamente parte de su vida también que están allí. Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí hay corazón de cada uno, el corazón de cada persona, corazón que siempre está con el ministerio, siempre está allí. Qué bendición, de verdad, les bendigo con todo mi corazón. Quiero tocarles una palabra de una mujer sunamita, que esta mujer con su forma de ofrendar y con su forma de dar a Dios, desató algo sobre su vida sobrenatural y está basado en Segunda de Reyes capítulo 4. Dice que cuando ella, en el versículo 8 en adelante, dice que aconteció que después de que un día pasaba Eliseo por Sunem, allá había una mujer importante y que todos los tiempos invitaba insistentemente a que comiese junto con ella. Pero escúchelo bien, el profeta simplemente pasaba por allí y pasaba a comer, hasta que un día en el versículo 10 le dijo al esposo: te ruego que le hagamos casa. ¿Por qué? O le hagamos pieza o le hagamos algo al hombre de Dios. En esos entonces, cuando los hombres y las mujeres le hacían algo al profeta, era como si se lo estuvieran haciendo a Dios. Y le dice al esposo: te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Wow, uno dice, wow, qué mujer que algo. ¿Por qué? Porque ella dijo: reconozco que este es un hombre de Dios, que es siervo de Dios. Un día ella se le reveló y dijo: este es varón santo de Dios. En el versículo 9 es un varón santo de Dios. Ahora ella tiene una acción para sembrar. Y lo que ella no sabe es que va a desatar sobre su vida algo sobrenatural. Ella simplemente lo está haciendo con buen corazón, lo está haciendo con una buena posición, lo está haciendo simplemente porque quiere hacerlo, porque siente que la persona que está pasando y dice: es un hombre de Dios y bueno, hagámosle mi amor, hagámosle a este hombre de Dios, porque sé que es varón de Dios, hagámosle una pieza para que cuando él pase por aquí, por este lugar, él tenga donde descansar. Y le hacemos como si tuviese un tabernáculo dentro de su pieza, le hacemos silla, le hacemos candelero, le hacemos cama, le hacemos para que él descanse allí, porque creemos que Dios a algo Dios lo ha enviado a este pueblo, a estos lugares. Pero lo que ella no sabía es que eso que estaba haciendo ella, esa ofrenda que ella estaba dando, no sabía lo que estaba desatando sobre su vida. Y dice que lo primero que esta mujer desató fue una provisión milagrosa. Desató una provisión milagrosa extraordinaria.
En versículo 16 dice que esta mujer no necesitaba nada. Esta mujer era una mujer que tenía dinero, que no tenía, pero le faltaba algo para hacer completo su hogar. Le faltaba un hijo. Ya habían pasado muchos años, tenían de todo, su vida estaba realizada, su vida estaban bien, pero necesitaban un milagro en su casa, era tener un hijo. Y no había forma, no había esperanza, porque era una mujer estéril. Pero escúchelo bien, cuando esta mujer hizo lo que hizo, desató algo alrededor de ella, desató algo alrededor de su familia. Y lo próximo que vino fue que el profeta le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, porque ella sabía que no podía quedar en embarazo. Pero escúchelo bien, la ofrenda de esta mujer empezó a levantar algo sobrenatural. Mire, yo no sé si usted lo cree o no lo crea, yo simplemente suelto la palabra y el que lo cree es el que lo hace. Escúchelo bien. Y entonces, primero desató un milagro extraordinario. Lo segundo que desató, que ella no sabía con lo que estaba haciendo, porque ella no lo sabía, desató primero un milagro, vino un hijo. Y después de los años, el hijo, el pequeño, murió. Ahora ella desata no solamente un hijo que vive, sino que ahora hay un hijo que muere y desata una resurrección. En versículo 20, el niño murió, pero ella no se alarmó. ¿Sabe por qué? Porque ella había confiado en la promesa, ella había confiado en la palabra. Ella había determinado, ella dijo, yo no pedí esto me lo dio Dios por causa de algo que yo hice, y por ese causal que yo hice, algo Dios desató en mi vida. Y si Dios desató eso, entonces que Dios me resuelva esto. Entonces ella fue, buscó al profeta, y el profeta oró por el niño, y dice que el niño volvió a resucitar. Lo tercero que activó esta mujer fue la preservación. Están en 2 de Reyes 8, del 1 al 2. Dice que el profeta, después del tiempo, después de los años, habló con la mujer y le dijo, mujer, tienes que irte de esta nación, tienes que irte de este lugar, porque vienen 7 años de hambre. Y si tú te quedas en esta nación, vas a vivir el hambre igual que toda la nación. Vete a otra nación y cuando pasen los 7 años, regresas por lo tuyo. Ahora dejas todo, pero cuando pasen los 7 años, regresa. Y esta mujer escuchó al hombre de Dios y se fue hacia otro lugar, hacia otro país. Y cuando pasaron los 7 años, entonces ella regresó. Escúchelo bien, al pasar los 7 años, la hambruna pasó, porque fue una sequía impresionante que vino sobre ese lugar, sobre ese país, una cosa aterradora. ¿Qué desató esa mujer con su ofrenda? Preservación. Tú no sabes cuando tú haces las cosas, pero hay algo que Dios ama a los que le aman y honra a los que le honran. Y escúchelo bien, y esta mujer cuando honró, lo único que hizo fue desatar no solamente un milagro, no solamente una resurrección, sino también una provisión. Desató una preservación. Desató una preservación. Lo cuarto que desató, escúchelo bien, lo cuarto que desató fue el principio de la restitución. Ella no sabía de esto, ella ni se imaginaba. Ella se fue, abandonó su casa, abandonó su finca, abandonó todos sus productos, abandonó todo por la voz del profeta. A los 7 años ella regresa, y en el versículo 2, versículo 3 dice, cuando habían pasado 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras, porque ya el rey se había adueñado de su casa, ya el rey se había adueñado de sus tierras, porque había algo abandonado allí. Pero escúchelo bien lo que pasó, nada es por coincidencia. En el versículo 4 dice que Giezi está hablando con el rey, y cuando el rey le está comentando todo lo que el profeta había hecho con una mujer y cómo había resucitado a su hijo y que la había enviado a otro lugar porque venía el hambre, escúchelo bien, ahora esta mujer se presenta delante del rey coincidencialmente. En versículo 5, coincidencialmente, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho a vivir muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa, su tierra. Entonces Giezi dijo, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Escúchelo bien. Y cuando, versículo 6, y preguntando al rey a la mujer, ella le contó. Entonces el rey ordenó. El rey ordena, Cuando tú desatas los principios de Dios, el rey ordena. Y ordenó a un oficial, el cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país
hasta ahora, o sea, 7 años de restitución. Quiero decirte en esta mañana que viene un tiempo de restitución para tu vida. Viene un tiempo donde Dios, lo que el enemigo te ha robado, lo que el enemigo te ha quitado, viene un tiempo de restitución. Pero escúchalo bien, tú tienes que desafiar tu vida, tú tienes que desafiar tu corazón, porque Pablo dijo que nadie dé por necesidad ni por obligación, sino que Dios ama el dador alegre, o sea, su corazón. Lo único que Dios quiere de nosotros es el corazón nomás. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Yo, dice el Señor, que escudriño las mentes y pruebo los corazones. Entonces, qué bendición cuando usted puede hacer eso. Él dice, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Quiero orar en esta mañana por aquellas personas. Mire, 4 cosas que se desatan allí. ¿Qué activó esta mujer? ¿Qué activó? Activó una provisión de milagro. Tú lo puedes activar en esta mañana o en este tiempo. ¿Qué más activó esta mujer? Activó una resurrección. ¿Qué más activó? Hay cosas que se tienen que resucitar en tu vida, sueños que se tienen que resucitar, cosas que se tienen que resucitar. ¿Qué más activó esta mujer? Activó la preservación. O sea, todo lo que el enemigo te ha quitado, escúchelo bien, 7 veces te lo tiene que devolver, porque es la palabra de Dios y Dios honra a los que le honran. ¿Y qué más Dios preserva en medio de todo esto? Es que Dios le devuelve, le restituye. Dios te vuelve a restituir. Quiero orar por esas personas en esta mañana. Quiero bendecir a las personas que lo están haciendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice cada dador alegre. Bendice sus vidas, bendice sus corazones, Señor. Reprende por nosotros al devorador, Dios mío, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que si nosotros te probamos, Señor, tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. En el nombre poderoso de Jesús, abre ventanas, Señor, abre puertas, abre brechas para aquellos que en este tiempo, Dios mío, Señor, lo han hecho en un tiempo, Dios, pero ahora tal vez muchos por escasez de trabajo, por escasez, Dios mío, Señor, Padre, de no poder solventar, Dios mío, Señor, no lo pueden hacer, pero en el nombre de Jesús te pedimos, Rey, Padre, que estas personas abran esa puerta como lo abrió aquella mujer, una mujer, Dios mío, Señor, que no necesitaba dinero, una mujer que no necesitaba nada, Dios mío, Señor, Padre, pero cuando lo hizo, Dios mío, Señor, cuando se atrevió a ofrendar, algo pasó en su vida, algo sucedió en su vida, provocó algo extraordinario. Y quiero que todas aquellas personas que en esta mañana están ahí conectadas, provoquen algo en medio de su casa. Somos gente de fe y caminamos por fe. Que Dios les bendiga, que Dios siga haciendo en sus vidas resplandecer su rostro. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder nosotros en esta mañana estar aquí reunidos. Bueno, entonces en esta mañana tenemos un tema que lo titulé Fe que cambia pronóstico por promesas. Santo Dios. Entonces tú ves que estás lloviendo, pero te cubres con la palabra. Te cubres con la palabra porque sabes que hay una promesa para ti, hay una promesa para tu familia. Aunque veas las cosas que están pasando, aunque veas que lo que está sucediendo no tiene proyecto, no tiene propósito, tú estás cubierto con la palabra. Y cuando tú crees eso, entonces nada ni nadie podrá arrebatarte de tu corazón lo que Dios ha puesto. Nos basamos en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Este es el caso de un centurión. De un centurión que tiene su siervo enfermo. Y entonces dice que cuando Jesús regresó de hablarle al pueblo, de predicarle al pueblo, entonces en versículo 1, cuando vinieron y hallaron, el pueblo estaba reunido. Y después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que lo oía, entró a Capernaum. Y cuando entró a Capernaum, y entonces cuando el centurión oyó, el siervo del centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El siervo iba a morir. Y entonces este centurión mandó a buscar a Jesús. Y cuando él mandó a buscar a Jesús con unos ancianos judíos, los mandó a buscar. El centurión no fue, pero los judíos fueron, hablaron con Jesús y ellos le expresaron a Jesús y le dijeron, versículo 4,
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, es digno que le concedas esto. Versículo 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Mire lo que están intercediendo. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo. Pero lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y al otro hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aquí miramos el caso de un hombre, un centurión, uno que no es judío, uno que no se preparó en las academias de las sinagogas, uno que no estudiaba la Torá, uno que no vivía, que vivía en el aprendizaje de eso, uno que no vivía en la religión judía, uno que era un pagano, era un hombre que era romano, él era romano. Él era un centurión de 100 soldados. En otras palabras, era el centurión de Capernaum. Era un respeto para esa gente. Pero había algo dentro del corazón de ese hombre que no era igual tal vez a los demás romanos. Pero por uno pagan todos. Él era romano y los judíos odiaban a los romanos. ¿Y sabe qué sucedió? Algo sucedió extraordinario. Y quiero que en esta mañana aprendamos algunas lecciones que este hombre nos dio. Aprendamos algunas lecciones que Dios nos muestra a través de este centurión. Impresionante. Entonces, número 1, la fe viene de la palabra. La fe viene de la palabra. Y esta mañana yo creo que vamos a quedar finos con la palabra. Vamos a quedar muy finos. Sí, la fe viene de la palabra. ¿Qué dice el escritor Lucas? Después que hubo terminado, versículo 1, después de que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró a Capernaum. Y esto también está en el capítulo 8, y esto también está en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y esto también está en Lucas capítulo 6. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? El sermón del monte. Cuando Jesús termina el sermón de predicar la palabra, Jesús predica la palabra, y después de que Él predica la palabra, algo empieza a suceder en la vida de las personas. Primero Jesús tuvo que predicar la palabra, y después de que predicó la palabra, algo sucedió en el contexto judío, algo empezó a suceder en medio del mundo. Ahora, ¿qué predicaba Jesús cuando miramos? Hablaba sobre la oración, hablaba sobre el ayuno, hablaba sobre el dar, hablaba sobre el ofrendar, que tu mano derecha no se dé cuenta lo que hace la izquierda, que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Dice que a orar por los que os aman, por los que os ultrajan y dicen cualquier cosa contra nosotros mintiendo, orar por ser mansos, humildes. ¿Se acuerdan? Todo el sermón del monte, donde está diciendo de que hay una provisión que viene de parte de Dios, que Él nos da la provisión, que aprendamos a depender de Él, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, si nuestro ojo tiene que ser un ojo puro, porque si en nuestro ojo hay oscuridad, ¿cuántas serán nuestras oscuridades? Es lo que Jesús está hablando. Está diciendo que yo soy sal, que yo soy luz, que la sal está puesta es para salar al mundo entero. En fin, en otras palabras, lo que Cristo está, por eso es que nosotros tenemos que predicar la palabra. Cristo predicó la palabra, nos enseñó la palabra. El pueblo necesita, antes de un milagro, la gente necesita una palabra. Antes de un milagro, la gente necesita una palabra. Por eso en esta mañana usted escucha la palabra y después recibe el milagro. ¿Por qué? Porque la fe se activa por lo que usted está oyendo, por lo que usted está en esta mañana conectado. Entonces el pueblo necesita la palabra de Dios. Además, quiero decirle, la palabra es más importante que el milagro. La palabra es más importante que el milagro. Porque la palabra, cuando está dentro de nosotros, se queda de por vida. El milagro tú lo recibes y tú no sabes si la persona se queda o no se queda.
Hay gente que va simplemente por un milagro. Ay, yo necesito que arregle la vida de mi esposo, y Dios se lo arregla y no vuelven a la iglesia. Ay, yo necesito que Dios me eche una manito con la empresa. Dios le echa la mano con la empresa y nunca más vuelven, brillan por su ausencia. Ay, yo necesito que mi hijo se sane. Su hijo se sana y nunca más vuelve. Entonces, el milagro es algo que Dios tiene el poder para hacerlo. Un día a Cristo, cuando le llevaron a un hombre, dijo, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Levántate, toma tu lecho y vete, o perdonar los pecados. ¿Qué es más difícil? Perdonar pecados. Es lo que está diciendo Jesús. Porque es fácil decirle a una persona, levántate. O sea, la palabra de autoridad es tan fuerte que una persona puede ser sana en un 2x3 solo escuchando la palabra. Solo escuchando la palabra, gente puede ser sana en esta mañana. En 2 de Timoteo dice, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en sus palabras. La palabra de Dios tiene, dice la palabra que por él fueron hechos, por la palabra fueron hechos todas las cosas que se ven, fueron hechas de las que no se ven, solo por la palabra. Habla por allá en Hebreos. La palabra en nosotros produce fe. La palabra produce fe. El sembrador salió a sembrar y una parte y una semilla cayó en el camino, otras cayó en pedregales, otra cayó en espinos, otra cayó en buena tierra, y la que cayó en buena tierra dio al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que la palabra, por eso hay que seguir sembrando la palabra, no importa. Hay algunos que caen en el camino y el enemigo se las quita. Hay unos que caen en las piedras y sí, crece, pero el sol las quema por falta de raíz. Y hay otros que las ahoga las cuestiones de la vida. Pero hay una palabra que va a caer en buena tierra y no importa si da al 30, al 60 o al 100, el hecho es que va a dar fruto. No importa en qué tiempo lo da. Entonces, por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasa, pero mi palabra no pasará. Un día los discípulos se escandalizaron. Eso está en Juan 6, 67, 68. Dice, un día los discípulos se escandalizaron por la palabra que Jesús estaba hablando. Y entonces Jesús le dijo, ustedes se quieren ir, pues váyanse también, no los necesito. Y entonces Pedro le dijo, respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso cuando tú lees la palabra tiene vida eterna. Santo Dios. Hebreos 4:12. La palabra es viva, porque la palabra de Dios es viva. Escúchelo bien. La palabra de Dios es viva, no es muerta, es viva. Tú puedes, mire, si tú lees un libro de un filósofo, ¿cuánta gente leyó el libro de Nietzsche? Y cuánta gente, mire, hasta Hitler fue inspirado por Nietzsche. ¿Cuánta gente? Y fueron inspirados. Yo digo, ¿por qué la gente no se puede inspirar en la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones. Por eso es que la palabra es que se necesita todo el tiempo. Por eso dice en Romanos 10:17, dice que la fe está por el oír y el oír por la palabra de Dios. El caso de las dos hermanas, Marta y María, la una ocupada en sus quehaceres, la una ocupada porque tiene mucho que hacer, porque tiene mucho que funcionar, mucho que trabajar, mucho por funcionar y no tiene tiempo para estar. Mientras tanto la otra estaba a los pies de Jesús. Mientras las otras se encontraban a los pies de Jesús escuchando la palabra, la otra estaba en afanes, estaba turbada. Por eso Cristo le tuvo que decir a esa mujer, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tus muchos quehaceres. Y tal vez Dios hoy le dice a una Marta en tipología, en lo que tú estás haciendo, estás turbado con tus muchos quehaceres. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Entonces, concéntrate más en buscar a Dios, concéntrate más en estar en los pies de Jesús, concéntrate más en buscarlo a Él para que Él en el
el día que sea necesario te revele. ¿Sabe esta mujer que tuvo una revelación extraordinaria? Fue tan buena la revelación que esta mujer tuvo, que sabe que fue y ungió los pies de Jesús para el día de su sepultura, de su muerte. Algo se le reveló a ella, algo se le reveló dentro de su corazón. Cuando tú pasas a los pies de Jesús, escuchando la palabra, deleitándote en ella, algo Dios detona dentro de ti y se vuelve un tsunami dentro tuyo. Oye, por eso es que Jesús decía que dentro de nosotros correrían ríos de agua viva. Ahora, no tendrás fe si no recibes la palabra de Dios en tu corazón. No tendrás fe si no recibes la palabra de Dios en tu corazón. Jesús le dijo a los discípulos, boguen mar adentro, cuando ellos llegaron fracasados, que no habían encontrado nada. Boguen mar adentro. Y ellos le dijeron, ya lo hicimos, ya lo intentamos, ya no hay nada más que hacer. La verdad es que nosotros lo hemos hecho y ya lo hicimos. Pero Pedro dijo, pero en tu palabra, en Lucas 5, pero en tu palabra, echaremos las redes. ¿Y qué pasó? Recibieron el milagro. En tu palabra, recibe la palabra en esta mañana, porque ella trae el milagro para ti. La palabra de Dios trae el milagro para ti. El impacto de la palabra se extiende, el impacto de la palabra se riega, el impacto de la palabra se expande, el impacto de la palabra hace cosas. Hay poder en la palabra de Dios, amados. El que me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le amará a él. A Josué, Dios le dijo, nunca se te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que en él guardes todo y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escúchelo bien, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando tú guardas la palabra. Bienaventurado, dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita, escúchelo bien, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. ¿Por qué? Por la palabra. O sea que cuando yo tengo fe y tengo palabra, y cuando tengo palabra y tengo fe, es una bomba de tiempo, amados. Algo pasa. Mi fe es por la palabra. El centurión recibió la palabra y por la palabra recibió un milagro. En otras palabras, el centurión recibió un milagro por la palabra. Número dos, mi fe se enfoca en Jesús. Enfócate. Deja de estar viendo para otro lado. Deja de estar mirando para otra parte. La gente cuando se desenfoca, mire, cuando tú vas conduciendo y tú te desenfocas de al frente para mirar, te puedes estrellar. Uno de los problemas que la gente ha tenido por los estrellones es que la gente siempre ha estado, por estar hablando por celular, por estar colocando, se han estrellado. Porque me desenfoco. Tú no te puedes desenfocar en estos tiempos del camino de Dios. Yo te exhorto en esta mañana, no te desenfoques, dile a la persona que está a tu lado, no te desenfoques, mira a Jesús, no te desenfoques, enfócate en Jesús, porque eso hizo el centurión, se enfocó en Jesús. Jesús, en Lucas capítulo 7, versículo 3, dice Jesús es el centro de la fe. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos judíos para que rogasen y viniesen y sanasen a su siervo. Por eso es que es importante que la gente escuche de Jesús. Por eso es que es importante yo escucho de Jesús, yo sé. No, una cosa es que tú hayas oído hablar de Jesús y el mundo haya oído hablar de Jesús. Otra cosa es que tú te sientes y escuches a Jesús.
Y cuando tú te sientas y escuchas a Jesús, esa palabra hace en ti algo. Porque hay miles de cosas que se mueven en el mundo entero, miles de creencias, miles de formas, y tú no te puedes desenfocar. Tu enfoque tiene que ser Jesús. Dile a la persona que está a tu lado, enfócate, enfócate. Si está tu hija a tu lado, está tu hijo a tu lado, dile, hijo, enfócate, hija, enfócate. No te desenfoques más, enfócate. Jesús, en el nombre de Jesús, enfócate en Jesús. No hay otro nombre debajo de este cielo en el cual podamos ser salvos. Todo en el nombre de Jesús. Dice en Filipenses 2, 6, 11. Dice, Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses capítulo 2 versículos 6 al 11. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Marcos 16. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Eso lo dice. ¿En el nombre de quién? No es un exorcismo. En el nombre de Jesús hablarán nuevas lenguas. Esto es lo que a veces la gente no entiende. A veces en la madrugada me pongo a hablar. Mire, si el Espíritu no lo ha bautizado en esa parte, no se preocupe. Hable en el Espíritu. Hable. Deje que el Espíritu lo llene. Y si el Espíritu no lo ha bautizado, deje que Dios le dé de nuevo de palabras en la mañana, que usted pueda orar con un de nuevo impresionante, porque eso se puede hacer. Pero hablarán nuevas lenguas para aquellos que dicen lo contrario. Jesús lo dijo, no lo dijo ni Pablo. Porque hay un problema siempre con Pablo, siempre. ¿Sabe que los teólogos tienen un problema serio? Porque hay unos que están con el calvinismo, otros que están con el luteranismo, otros que están con John Wesley. No quiero entrar en este tema. Y ojalá algún día Dios tenga la oportunidad de aclararle estos puntos. Pero todos los que son calvinistas hablan una cosa, y los que son wesleyanos hablan otra cosa. Que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, y discute cada uno con versículos como si la Biblia estuviese en contradicción. Nunca la Biblia está en contradicción, nunca, jamás está en contradicción. Jesús dijo, el que venciere hasta el fin, ese será salvo. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y quién habló del que se pierde y el que no se pierde? ¿Quién lo habló? Dos seres humanos. La Biblia no dice, búsquelo. Lo reto a que busque eso. No existe. Se basan en versículos, en Romanos, se basan en Mateo, se basan en varios versículos, hasta en Apocalipsis se basan en eso. Se basan. Entonces el uno discute que sí se pierde, el otro discute que no se pierde. Juan Calvino dijo que se pierde. ¿Por qué? Porque lo dijo. Porque a él le pareció. Porque él leyó unos versículos y recuerdo los versículos que leyó de Romanos 8, entonces ahí dijo, vea, por eso no se pierde. Pero después salió John Wesley y dijo, sí se pierde. Y la gente anda en esa disyuntiva. Más bien, persevere. Por eso es lo que le estoy diciendo en esta mañana. ¿En quién usted tiene que perseverar? En Cristo. No se desenfoque, hijo, no se desenfoque. No se desenfoque. Ese es un tema que tocaremos después, pero bueno, se me vino a la mente y lo toco. Pero eso es algo que usted y yo tenemos que pasar la hoja. No se desenfoque. Tu fe está por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se desenfoque porque hay tanta basura, tanta cosa afuera que confunden a un loco. Deje que Dios obre en su vida como tiene que hablar. Tiene que obrar. Aquí tenemos también, hablarán nuevas lenguas. Impondrán sobre las manos, sobre los enfermos y sanarán. Eso lo hacemos siempre.
Y si ahorita no podemos ir a imponer manos, pues eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Que aunque no podamos ir, algo puede suceder mientras usted está escuchando algo aquí en la palabra. Que si bebiere cosas mortíferas que te van a dar veneno, te van a dar un bebedizo, un conjuro, un hechizo, tú te lo bebes en el nombre de Jesús, se revienta todo, nada puede pasar. Ni el veneno podrá entrar en ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra está diciendo ahí en Marcos 16, creo que está desde el 15 para arriba. ¿Quién oyó hablar de Jesús? El centurión. Marcos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando oyeron, Marcos 2, 1 dice, cuando oyeron que Jesús estaba en la casa, algunos días se oyó que estaba en casa, escúchelo bien, 4 hombres trajeron a un paralítico. Wow. Cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba en la casa, todo el mundo se fue para allá. Querían escuchar la palabra y querían ver la manifestación de él. Ahora 4 tipos cogen a un hombre que está paralítico y ahora le rompieron la casa donde estaba Jesús, el techo. Le rompieron el techo, pero lo pusieron allí. ¿Por qué? Bueno, el tema no es ese. El tema es que cuando oyeron hablar, o sea, por eso tú te tienes que enfocar cuando lo que estamos hablando en esta mañana, lo que Dios te está hablando, escucha, hijo, escucha, cuando tú oyes que es Cristo, algo se tiene que despertar dentro de nuestra vida y nuestra mente. ¿Y sabe qué pasó? El hombre fue sano, pero antes de eso fue que ellos oyeron que Jesús estaba en un lugar. Cuando tú empiezas a escuchar de Jesús, las cosas cambian. Jesús dijo que así como en el desierto habían levantado la serpiente de bronce para que todo aquel que había sido picado por una serpiente se moría, y cuando miraba esa serpiente de bronce entonces vivía, eso está en el capítulo 3 de Juan. Entonces ahora yo voy a ser levantado en lo alto para que todo aquel que me vea, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él será levantado y los atraeré a mí mismo, dice el Señor. Qué impresionante eso. Levanta el nombre de Jesús, levántalo en tu casa, levántalo en el lugar donde estás de trabajo, levántalo en todo lugar donde tú vayas. Que la gente oiga a Jesús a través tuyo. Que la gente escucha. En Marcos capítulo 5 tenemos a un hombre llamado Jairo, que es un principal de una sinagoga, y el hombre va a buscar a Jesús. Mire, cuando él escuchó que Jesús podía hacer algo por la vida de su hija que se estaba muriendo, entonces él fue a buscarlo. No le importó lo que los ancianos pensaran de él, no le importó lo que los demás dijeran de él. Él dijo, yo voy por el milagro de mi hija. Yo no sé papá, yo no sé mamá, pero cuando algo toca con tus hijos, tú te mueves. Cuando algo pasa con tus hijos, tú haces hasta lo imposible por ellos. Si hay algún hijo que está en drogadicción, tú haces todo lo que viene a tu alcance para tratar. Ahora que estamos orando, tenemos que buscar que la gloria de Dios se manifieste en la vida de ellos. Y si en algún momento tu hijo o tu hija llega a fallecer, escúchelo bien, queda por dentro una satisfacción, que hice lo que estaba a mi mano para hacerlo. No puedes llorar por eso, simplemente decirle, Señor, hice, y tú eres el único que sabes todas las cosas. Dice que Jairo, cuando dio cuenta que su hija estaba para morir, entonces buscó a Jesús, y cuando fue a buscar a Jesús, entonces va a camino, alguien le dijo, ya tu hija murió, no lo molestes, y Jesús le tiene que decir a ese hombre, no te preocupes, vamos para la casa porque tu hija no ha muerto, tu hija solamente duerme. Tu hija simplemente duerme. No les creas a ellos, créeme a mí. Te digo hoy en esta mañana, no le creas a los demás que te dan dictámenes malos. Créele a Dios, créele a Jesús, porque Él puede hacer cosas sobrenaturales con tu vida. A mitad de camino apareció una mujer que tenía flujo de sangre, escúchelo bien, pero ese no es el tema, fue sanada. El tema fue que ella dijo, ahí en Marcos capítulo 5 dice que cuando ella oyó hablar de Jesús, se fue para donde él. No le importaba que la apedrearan, porque no podía estar una mujer con flujo de sangre en medio, no podía entrar a la ciudad porque tenía un vestido que decía, esta es una mujer inmunda, y la apedreaban por entrar, pero a ella no le importó, porque ella supo que si iba delante de Jesús y tocaba tan solo el borde de su manto, iba a ser, escuche, solamente oyó el nombre de Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, solo cuando oyó hablar de Jesús, fue a buscar su milagro y lo recibió. Solo oyendo hablar de Jesús, buscó su milagro. Impresionante.
Herodes, cuando oyó hablar de Jesús, se trastornó. ¿Sabes? Porque cuando el enemigo sabe que Dios, que Jesús está operando en la vida de alguien o está operando en una casa, el enemigo se trastorna. Por eso tú y yo tenemos que llevar a Jesús a nuestra casa. En Juan capítulo 21 tenemos el caso de Pedro. Pedro, un hombre que supuestamente siempre ha estado ahí al lado de Jesús. Él es intemperante, él tiene un genio tremendo, pero es una persona que cuando niega a Jesús, entonces ella no le queda de otra, sino volver nuevamente a hacer lo que antes Dios, de donde Cristo lo había sacado. ¿Qué hizo? Volvió nuevamente a sus costumbres, volvió nuevamente a la pesca, y dice la palabra que el hombre estaba amargado. Pedro, desilusionado, frustrado, volvió a su antiguo trabajo con los discípulos. No solo se fue él solo, se arrastró a todo el mundo por allá. Ya no hay esperanza, en el cual nosotros habíamos brindado la esperanza. No ha pasado nada, no ha sucedido nada. A la realidad, pues creo que sí, nosotros nos equivocamos. Terminaron allá atrás. Pero cuando ellos regresan, van a pescar, y cuando regresan a la madrugada, ya raya el alba, ya está para salir el sol. Entonces hay un hombre en la playa que les dice: disculpen, ustedes tienen algo de comer. En otras palabras, pescaron algo porque yo tengo hambre. A ver, yo prendo acá las brasas. Habían prendido las brasas. ¿Tienen algo para comer? Ellos dijeron: no, venimos blanqueados, no hay nada, no pescamos nada. Entonces el hombre que de la playa está gritando, le dicen: ah, bueno, no pescaron, ya están llegando a la orilla. En la orilla. Jesús le dice: echen las redes a la derecha. Y dice que cuando la echaron no podían sacarla por la cantidad de peces. Eran grandes los peces, no podían sacarlas. Entonces uno de los que estaba allí, que se llamaba Juan, el discípulo que Dios amaba, pero Juan, le dijo a Pedro: Simón, es el Señor. Escúchelo bien. Y cuando Pedro oyó que era el Señor, cuando él oyó que era el Señor, porque cuando tú escuchas de Cristo, algo se activa en tu vida. Cuando tú escuchas de Jesús, algo tiene que pasar. Cuando Pedro oyó de Jesús, se ciñó la ropa porque estaba desnudo y fue delante de él. Ay, Santo Espíritu de Dios, algo extraordinario cuando oyó a Jesús. Juan capítulo 4, versículo 46 y 47. Un oficial del rey tenía un hijo. También aquí tenemos a otro. Un oficial de un rey tenía un hijo a punto de morir. Cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él. Otra vez volvemos a mirar. Cuando oyó que Jesús había venido, versículo 47, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y sabe, Jesús no fue con él a su casa, pero escúchelo bien, le dijo, de ahí para allá le dijo: escucha, hijo, vete para tu casa, porque conforme a tu fe será hecho. Entonces el hombre creyó la palabra, y cuando él creyó la palabra se fue para la casa. Regresó al otro día a la casa, y cuando llegó a la casa algo sucedió. Que todos los que estaban en su casa, los siervos y todo, salieron a recibirle y a decirle: tu hijo se sanó milagrosamente, se volvió a parar, está bien. Y él pregunta: ¿a qué horas fue eso? Y él dijo, le dijeron a las 7 de la noche, como a las 7. Entonces él entendió que fue Jesús en ese momento que lanzó la palabra y le dijo: ve a tu casa porque tu hijo vivirá. Y entonces creyó él y creyó con toda su familia, con toda su casa. Solo oye a Jesús, solo oye a Jesús. Acuérdese que Él es el camino, la verdad y la vida. Solo oye a Jesús y harás cosas que no te atrevías a hacer. Número 3. La fe descansa en los méritos de Jesús y no en los méritos tuyos. El mérito de Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario para ti y para mí.
Esos son los méritos de Jesús. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Esto fue lo que descubrió Martín Lutero, que no era por pagar indulgencias, que no era por estar dando para sacar a la gente de purgatorio o penitencias. Lo entendió Martín Lutero, por eso escribió en los 95 tesis en la puerta, decirle: no es así, no es así, no es así. El justo por la fe vivirá. ¿En quién? ¿La fe en quién? En Jesucristo. La fe en Dios, nuestra fe. Pero hay algo curioso aquí que me llama la atención. Es que este centurión, los ancianos fueron a interceder por él ante Jesús. ¿Quiénes eran los ancianos? Judíos de sinagoga. Entonces, qué increíble que los ancianos de una sinagoga, unos rabinos, vayan a ir a interceder por un romano para que Cristo le haga el milagrito a él. ¿Y por qué Cristo le tiene que hacer el milagrito a él? Eso está en Lucas capítulo 7, donde estamos nosotros ubicados. Porque recuerde que los romanos eran odiados. Eran odiados, número uno, porque les habían quitado sus costumbres, les habían quitado sus símbolos patria. Ya no había la bandera de ellos, sino la bandera romana. Tenían que pagar impuestos, los tenían subyugados, los tenían trabajando como esclavos. En otras palabras, Roma había tomado el control de los judíos y ellos no podían hacer nada. Y ellos odiaban a los romanos, los odiaban. Pero este hombre está intercediendo. Y no solamente eso, sino que los romanos también tenían sus propios dioses. Adoraban otros dioses. Así como los griegos tenían por lo menos un dios para cada cosa. Dios de la guerra, Dios Marte. Dios de dioses, Señor de señores, Dios Júpiter. Dios de la belleza, Venus. Diosa de los matrimonios, Juno. Hay un jabón que se llama Juno. Esa es la diosa de los matrimonios. Minerva, diosa de la sabiduría. Neptuno, dios del mar, que en los griegos es Poseidón, pero tienen otro. Para los borrachos, Dios Baco, el dios del vino, hasta para los borrachos había un dios impresionante. Y hay un poco, pero esto es lo que más o menos pude sacar. Entonces ellos le dicen, los judíos le dicen a Jesús: es que Él es digno. Es que Él es digno. ¿Y por qué es digno? Porque es un hombre que nos apoya financieramente. Porque es un hombre que nos ha ayudado mucho con la fundación. Nos ha ayudado mucho con las familias. Ha mandado mercados continuamente. Es una buena persona. Tiene un buen corazón. Él es digno. Él es digno porque nos construyó una sinagoga. Nosotros, Él solito. No necesita. Él solo, es tipo, tiene plata. Y nos construyó una sinagoga. Estos tipos estaban enamorados de ese centurión. Estaban enamorados del centurión. Y entonces van ante Jesús a decirle que Él es digno, o sea, Él es justo. ¿Y qué dice la palabra? Que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y no por obras. No nos gloriemos, porque no es por obras, sino por fe en Cristo Jesús. No es por obra, para que nadie se gloríe. Entonces ellos creen que Él es digno. Y como Él es digno, entonces por favor hágale el milagrito. Me imagino a ellos: Señor, por favor hágale el milagrito. El hombre es bien. El hombre, ¿sabe qué? Cuando nosotros no tenemos plata, el hombre nos da el cariñito. Nos da una ofrendita ahí de vez en cuando. A nosotros los sacerdotes, el hombre no, ¿para qué? El hombre se ha portado bien con nosotros. Ese centurión ha sido buena gente, buena garra. El hombre es bien. Por favor, hágale el milagrito. Mire que su siervo. Además, él ama a su siervo. Y el siervo, además, él ama a su siervo. Recuerden que cuando alguien tenía un esclavo, tener un esclavo era como tener una vaca, como tener un caballo, como tener un perro, no valía nada. Pero para ese centurión,
ese siervo, ese esclavo valía. Y ellos dicen, recuerden, mire, está pidiendo por su esclavo. Mire, qué corazón el de ese hombre. Ese hombre de verdad merece porque él es digno, él es digno. ¿Sabe qué dice Jesús? Entonces, cuando Jesús dice, está bien, vamos. Y cuando van a mitad de camino y cuando Jesús arranca para allá, el centurión lo ve desde lejos y envía unos amigos. El hombre tiene plata, tiene poder. Y le envía a los amigos, vayan, hablen con él, hablen con él. Pero díganle esto y esto y esto y esto. Wow. Cuando Jesús se está acercando a la casa, está a lo lejos. Los amigos van ante Jesús y le dicen, así te manda a decir mi jefe, mi amigo. No soy digno que entre bajo mi techo. Envió a sus amigos, no vayan. No soy digno de que entres en mi casa. Pero hay algo que me gusta en ese capítulo. Y es que dice, ni siquiera me tuve digno por venir a ver tu rostro. Oiga, los ancianos lo declaran digno y justo porque les da billete. Pero cuando Jesús va a ir ante él no sale porque ni siquiera se siente digno para hablar cara a cara con Jesús. Wow, realmente. Pero solamente di la palabra. Y sabe, Jesús se maravilló, se sorprendió de escuchar esa fe tan impresionante de aquel hombre. Y él dijo, wow, de verdad, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Te gradúo de fe. Te gradúo como un hombre de fe. Mejor dicho, tú la sacaste del estadio, centurión. Dígamele a él que la sacó del estadio, que es un hombre que realmente me impresionó con su fe, porque ni aún en Israel, con tanta gente que anda a mi alrededor, he visto tanta fe como la que tiene un hombre que supuestamente es pagano, que supuestamente es un hombre odiado por el pueblo judío. Dígale a él, vaya, dígale a él que su siervo va a ser sano, vaya. Ya que él no me deja ni entrar ni siquiera, dice, no se siente digno ni que siquiera él entre a su casa. Solo el centurión lo entendió, solo creyó en Jesús. Y a veces nosotros nos creemos dignos porque hacemos cosas, nos creemos justificados porque nosotros es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro y nunca me han tenido en cuenta, cuántas cosas yo he hecho por la iglesia, cuántas cosas yo, un poco de cosas. Entonces por eso me justifico y por eso merezco. No merecemos nada. Que por eso digno. Tú no eres digno por las cosas que haces. Tú y yo somos dignificados y somos dignos. ¿Sabes por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto punto y último. Dice, la fe activa el control de Dios. No es que Dios nos tiene a nosotros a control remoto, sino que cuando tú oras, cuando tú crees la palabra, entonces dándole a entender que hay algo que Dios va a accionar a favor tuyo, a favor de tu vida. Es como nosotros, o sea, yo me hago como este paralelo. Es como nosotros cuando tenemos el control de la televisión. Nos sentamos en el mueble, nos acostamos en la cama y desde allá simplemente maniobramos, manipulamos. El canal que yo quiera ver, el programa que yo quiera ver, el noticiero que yo quiera ver, si no me gusta uno. Desde acá a solo a un botón yo cambio. ¡Qué relajo tan tremendo! Solo a un botón tengo el control para hacerlo. Pero escúchelo bien. Pues no como le tocó antes a muchos. Aunque a mí me tocó ver los televisores de mis abuelos, de mis antepasados, y ahí veía yo televisión. Era con una perilla, clac, 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 voltear, clac, 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 clac. Entonces, si yo me tenía que sentar en la cama, entonces me voy a ver, en la tarde me voy a ver Centella, y me veía Centella y chévere, clac, clac, clac. Y después, en el otro canal, estaban dando Candy, pararme, clac, 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 Candy. Y después en el otro programa, el profesor Yarumo, clac, 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 clac.
Y así se la pasaba uno todo el tiempo pase. Y a veces le dábamos toda la vuelta a la perilla. Clac, 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 clac. No encontrábamos los canales porque dañaban hasta las antenas. ¡Wow! ¡Qué impresión! Y a veces uno como que trataba medio cuadrarle allí con el canal. Ahí es. Yo no sé si a usted le tocó esa parte. Dice, uy, pastor, ¿usted qué fecha es? Bueno, no me ponga en esas. Simplemente lo único que sé es que eso sucedió y eso me tocó vivir en medio de esto. Pero me tocaba levantarme cada vez que necesitaba. Ahora, mire lo que dijo el centurión. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. Hubo muchos milagros en Jesús, muchos milagros en el cual Él tuvo que ir hasta la casa y tuvo que ir a tocar. Por ejemplo, cuando se encontró con el ciego, entonces tuvo un contacto y con el ciego le tocó los ojos, le puso lodo en sus ojos y oró por él, puso sus manos y el ciego volvió a ver. Cuando tuvo que orar por la niña de Jairo, le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y entonces la niña se levantó, puso la mano sobre ella y se levantó. Puso la mano sobre la suegra de Pedro que tenía fiebre, estaba ardida en fiebre y se levantó. Y así como muchos que vemos, la mujer de flujo de sangre tocó el borde, hubo conexión con él, hubo toque y algo pasó, algo sucedió. El leproso cuando se encontró con Jesús, entonces Jesús fue y lo tocó y le dijo, hijo, sé sano, porque hubo en esos momentos ese tiempo. Pero en este caso con el centurión fue a control remoto. Bueno, esta es una forma de decirlo para que lo entendamos nomás. Ahora no va a decir, no, pastor, ya metió una doctrina rara ahí del control remoto. No. Es simplemente para entenderlo. Y entonces fue y solamente mandó la palabra, control remoto. Y cuando los amigos del centurión llegaron a la casa a decirle lo que Jesús le había dicho, ya el siervo se había levantado de su cama. Y así mismo sucedió con el hijo del rey, con el oficial del rey, que cuando él fue a pedirle a Jesús, Jesús le dijo, vaya que su hijo vive. Y cuando él llegó a la casa, los que salieron a recibirle, le dijeron, ayer a las 7 de la noche y a esa misma hora estaba hablando con Jesús y dijo, wow, entendió que fue por la palabra que Jesús, él había sido sanado a control remoto. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Que simplemente se puede lanzar la palabra y desde aquí esta palabra puede llegar hasta tu casa, desde aquí esta palabra puede llegar hasta tu familia, en el lugar donde esté, en el territorio donde esté, en el país donde esté, porque lo hemos visto la mano de Dios operando en medio de todo esto. Esa misma fe está en acción en este mismo tiempo. Esa misma acción, esa misma fe está en acción a través del Espíritu Santo. Y tú puedes recibir el milagro ahora, no mañana, ahorita, en estos momentos. Este centurión le dijo, Señor, todopoderoso, Señor. Cuando usted habla de Señor, Curios, Señor, todopoderoso, amo, dueño, mi esposo, actúa Jesús para su vida. Que cuando tú dices Señor es porque estás diciendo Él manda, Él tiene el control, Él es el que hace todas las cosas para siempre. ¿Sabe? Este hombre, la fe con la palabra mueve el poder de Dios. Escúchalo bien, la fe con la palabra mueve el poder de Dios. Señor, di la palabra, fe y palabra. Este hombre creía que la palabra tenía cumplimiento. Por eso es que yo creo que podemos cambiar con la fe pronósticos por promesas. Porque estamos hablando de la fe, pero conectado con la palabra. Cumplimiento de la palabra y autoridad. Uno sabe quién tiene la autoridad. Uno sabe cómo, quién tiene la autoridad. No cualquiera tiene que ponerse a orar por cualquier cosa, sino gente que tiene la autoridad. Por ejemplo, un guarda de tránsito, cuando usted lo ve y usted va conduciendo y de repente hay un solo guarda. Cuando usted ve el poco de guardas allí, usted dice, uy, hay retén. Pero cuando usted ve uno solito, usted dice, no pasa nada. Pero si el solito va y lo mira a usted y lo queda mirando y de pronto le dice, ese solo usted le obedece. Él tiene la autoridad para pararlo a usted, no importa si él vaya en moto, no esté haciendo retén. Lo puede parar. Y le puede decir, venga, disculpe, me permite sus documentos, porque tiene la autoridad.
Solo cuando usted lo ve con el uniforme y usted lo ve en la moto, ya instantáneamente eso te dice, hazle caso a la autoridad y tienes que entregar los papeles. No sabe ni por qué te paró, pero le entregas. Un policía, tú ves a un policía y el policía tiene autoridad. Cuando está sin el ropaje, la gente no dice, nadie sabe si es policía, pero cuando se pone su vestido de policía, tiene autoridad. Y si él quiere, te pide los papeles, los documentos. Ah, pero me la montó este policía. Entrégale los papeles, entrégale los documentos. Pastor, pero es que hay policías que a veces hasta los roban a uno. Ah, eso sí yo no sé. Pero lo único que yo sé es que ellos tienen la autoridad para decirle a usted, pero ¿qué he hecho de malo? Entréguelo, lo vio sospechoso. Lo vio sospechoso y lo requisan para ver qué lleva usted en los bolsillos. Pero que vi que he hecho, no importa, tienen la autoridad. Así como un guardia de un centro comercial, de un banco. Ellos tienen la autoridad de decirle muchas veces, por favor, me permite sus documentos. Pero ¿por qué? Pero él manda en ese lugar. Están establecidos para poner el orden en ese lugar. Y en estos tiempos, cuando usted va a un centro comercial, si no lo dejan sentar en un lugar, él le dice, párese de ahí. Usted se tiene que parar. Y si usted pone pelea, entonces es la autoridad a la cual nosotros respondemos y la autoridad se responde. Este es el centurión, digo, yo soy hombre también de autoridad. Él lo reconoce, dice. Entonces lo que está diciendo el centurión es, yo reconozco que tú eres un hombre de autoridad, porque yo también soy hombre de autoridad. Y le digo al uno, ven y viene, haz esto, ve y va, haz esto y lo hace. Simplemente lanza la palabra. Yo sé que tú eres un hombre de autoridad. Y si lanzas la palabra, algo puede suceder, algo puede cambiar. Señor, no necesitas venir a mi casa. De donde estés, en donde estés, solo suelta la palabra. Servimos a un Dios que tiene autoridad. Tú y yo servimos a un Dios que tiene autoridad y que se mueve por la autoridad de la palabra. Por eso nosotros debemos de estar bajo autoridad. Si tú no estás bajo, no se puede andar con fe si no te sometes a autoridad. Si no estás bajo autoridad, la autoridad no pelea con la fe, solo respalda la fe. De manera que si usted es un hijo rebelde, mientras no te reconcilies con tu padre, mientras no te reconcilies con tu madre, esa fe no se va a activar en tu corazón, no se va a activar. Y no se va a activar el poder de Dios cuando lo estén necesitando. El hijo pródigo solo tuvo vestido, calzado, anillo, solo cuando se volvió al Padre. Solo cuando fue que le cambiaron las vestiduras, cuando se reconcilió con el Padre. Entonces la autoridad del Padre se reconcilió con la autoridad del Padre y ahora Dios lo vuelve a levantar y lo vuelve a ayudar. La hermana de Moisés lo criticó y lo criticó porque se había casado con una cusita y le dijo, ¿por qué te casas? Y entonces le dio lepra y ahora el hermano menor, que es llamado Moisés, ora por ella y pide a Dios y ahora Dios respalda esa autoridad y ella es sana de la lepra. Sométanse en autoridad, sea tu papá, sea tu mamá, sea un jefe, sea tu líder, sea un pastor, sea, bueno, no sé, donde te tengas que someter a autoridad. Nosotros nos sometemos a la autoridad gubernamental de gobierno y si el gobierno dice que no se abre, no se abre. Y si el gobierno dice que hay que hacer lo que hay que hacer, pues lo hacemos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que someternos. Los rebeldes irán de mal en peor. Eso por ahí lo dice en Eclesiastés, de mal en mal. La palabra te levanta como autoridad. Entonces, número 1, vimos que la fe viene por la palabra. Número 2, vimos que la fe se enfoca en Jesús. Número 3, vimos que la fe descansa en los méritos de Jesús. Y número 4, la fe activa el control de Dios. No sé cuántos en esta mañana están necesitados de orar por un familiar que está tal vez hospitalizado en esta ciudad o fuera de esta ciudad o fuera de este país o tiene una enfermedad difícil. Yo no sé cuántos en esta mañana se encuentran así. Yo no sé cuántos en esta mañana necesitan un milagro de Dios.
Yo no sé cuántos en esta mañana están determinados a decirle, Señor, yo quiero que hagas algo en mí, algo en mi vida, que rompas algo diferente en mis estándares. Yo no sé cuántos en esta mañana le están pidiendo a Dios eso. No sé cuántos en esta mañana le están diciendo, Señor, tengo una deuda pendiente de alguien que me debe, pero se fue y no sé. Dios tiene el poder para hacer que algo suceda alrededor tuyo, porque Dios pelea por sus hijos. Escúchelo bien. Hemos orado por personas que inclusive han tenido COVID en otros países y nos han pedido oración y hemos visto la manifestación de Dios, donde han estado graves en UCI y solo a punta de oración, y hemos visto cómo Dios los ha sacado. Desde acá hemos estado orando, creyendo en fe, y hemos enviado la palabra, y la palabra ha hecho algo en la vida de alguna persona. Oro para que hoy recibas el milagro. Milagroso abre camino. Qué bueno que en esta mañana tú le puedas decir, Señor, aunque tú no puedas ver, Dios está orando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Que hoy recibas ese milagro. Que hoy recibas ese milagro financiero. Que hoy recibas ese milagro de sanidad. Que hoy recibas ese milagro de restauración. Que hoy recibas ese milagro en tu matrimonio. Que hoy recibas ese milagro en tu casa. Que hoy recibas ese milagro. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy se activa en el nombre poderoso de Jesús puertas. En el nombre poderoso de Jesús se activan puertas alrededor de tu vida. Que todo lo que se ha cerrado hoy se abre en el nombre poderoso. Recibe la palabra, recibe la palabra, recibe la palabra. Vamos, hay alguien que en esta mañana está siendo sano, que está siendo sana. Hay alguien que en esta mañana está recibiendo el milagro en el hospital, en la clínica, en medio de todos sus órganos. Hay algo que Dios está cambiando en esta mañana. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y lanzamos la palabra en esta mañana. Hay algo que Dios está restaurando. Hay algo que Dios está levantando. Hay algo que Dios está haciendo en medio de tu vida. Yo no sé, créelo, créelo, créelo. Tu fe se tiene que activar. La fe viene por la palabra y la palabra fue lanzada en esta mañana. Vamos, en esta mañana. Y no es por tu esfuerzo, y no es porque tú tengas conexiones, y no es porque tú seas amigo del doctor o de la doctora, y no es porque tú tengas influencia. Es por la gracia, la mera gracia de Dios. Enfócate en Señor, enfócate en el Señor, enfócate en el Señor. Activa la fe para que el control de Dios venga y ahora sea lanzada la palabra. Recibe tu milagro, recibe la sanidad, recibe orientación de Dios, recibe camino, recibe puertas abiertas, recibe en tus finanzas, se acrecentan ahora en el nombre de Jesús, puertas abiertas de trabajo, puertas abiertas de empleo, puertas abiertas donde tú meterás hojas de vida para que te den contratos, y los contratos vendrán por todo lugar. Vamos, declara fe, declara la palabra en el nombre de Jesús. Y ahí como estás, escribe a través del medio de comunicación, y escribe en la fe. Yo lo creo, yo lo tomo, yo lo recibo en el nombre de Jesús. Vamos, los que han estado enfermos, artritis, artrosis, los que tienen, en el nombre de Jesús recibo mi sanidad, la recibo. Los que tienen COVID en esta hora de la mañana, en el nombre poderoso de Jesús recibe la sanidad, recibe ahora mismo en el nombre de Jesús que todo tu sistema inmunológico se levanta de una manera sobrenatural, se levanta de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Recíbelo por el poder de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. En medio de tu vista, en medio de tu visión, en medio de tu cuerpo, todo malestar, ahora todo dolor de cabeza, toda jaqueca, se va ahora en el nombre poderoso de Jesús. Recíbelo por la palabra, créelo, simplemente créelo, porque cuando tu fe se activa con la palabra, algo sucede. Cuando tu fe se activa con la palabra, algo sucede. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. Milagroso, Él abre caminos en esta mañana. Te bendigo. Vamos, si hay alguien ahí a tu lado, si hay alguna persona enferma en medio de tu casa, toma aceite. Si tienes aceite en estos momentos ahí en tus manos, toma el aceite, unge a la persona, úngela en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios dice, ungirás al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Vamos, confiésalo en esta mañana. Unge al enfermo, que sea cristiano, úngelo, y declara en el nombre de Jesús: mi hijo es sano, mi hija es sana, mi papá es sano, mi mamá es sana, en el nombre de Jesús. Úngelo. Muévete en fe. Haz lo que tengas que hacer en el nombre poderoso de Jesús. Somos gente de fe, y eso actúa en fe. Esto no lo entiende nadie, no lo comprende nadie, ni los médicos, ni los científicos, ni los filósofos, ni nadie lo entiende. Eso lo entiende solo los que caminan en fe, los que hablan en fe. Te bendigo en el nombre de Jesús.
Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Se abren puertas a favor tuya. Se abren puertas a favor de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Recibimos por la fe. Recibimos por la fe la provisión. Recibimos por la fe la abundancia. Recibimos por la fe, Dios mío, Señor, la sanidad. La recibimos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bendición en esta mañana. Si tú recibiste la palabra, declárala. Dígalo, la recibo, la recibo, la recibo en el nombre de Jesús. Y si tienes que declarar por alguien, coloca el nombre y declaro por fulano de tal o por la familia fulana de tal, que el Dios del cielo los va a tocar. Pero hágalo en el nombre poderoso de Jesús. Qué bueno, qué bendición. ¿Recibiste la palabra en esta mañana? Qué bendición. Dios ha sido bueno y para siempre su bendita y gloriosa misericordia. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Gracias, amado hermano, por conectarse en esta mañana. Gracias por permitir que la palabra entre a su vida, entre a su casa, entre a su recinto y que la palabra haga algo en usted. Le bendigo con todo mi corazón y permite que el Dios del cielo